varios años sin crecer en términos reales. Más del 70% de nuestras exportaciones en este momento son minero-energéticas. Es un nivel de concentración más alto que el de Chile o el de Perú, países tradicionalmente vistos como muy dependientes de sus exportaciones mineras. En los últimos datos de crecimiento la economía crece bien, pero la industria tiene crecimiento negativo en promedio. Y la agricultura después de muchos años no está creciendo. Entonces, esto es un reto muy complicado y yo creo que cualquier análisis de la propuesta tributaria tiene que comenzar por ahí. Tiene que comenzar por dos razones. Primero, porque combatir el riesgo de enfermedad holandesa exige unos desafíos macroeconómicos y unos micro. Los macroeconómicos son que uno tiene que buscar formas de mitigar el proceso de apreciación cambiaria. Y no hay sino dos maneras conocidas de hacerlo. El primero es teniendo superávit fiscal. Uno en los buenos tiempos, cuando hay semejante influjo de recursos, tiene que tener superávit fiscal. Una empresa en los buenos tiempos tiene que tener utilidades y tiene que guardar algo para el futuro. Nosotros todavía no tenemos superávit fiscal, hemos ido mejorando la situación. Y este sería mi primer llamado de atención al Congreso. El Congreso tiene una oportunidad enorme de recuperar una credibilidad que ha perdido mucho con eventos recientes ante la opinión pública. Y es mejorar este proyecto de reforma tributaria, que es un proyecto excelente, como voy a mencionar en un momento. Una de las mejoras, a mi juicio, es asegurarnos que no sea neutro el recaudo, que deje algún margen adicional para que tengamos un superávit fiscal, pudiendo hacer las demás inversiones que necesitamos, que ayude a mitigar la apreciación del tipo de cambio. Y para que el día en que bajen los precios del petróleo y carbón, que algún día van a bajar, tengamos un recaudo suficiente para no tener que hacer un ajuste fiscal muy grande en ese momento. La segunda observación que quiero hacer dentro de este marco para llegar al tema de la reforma tributaria es que la segunda forma como uno puede combatir la enfermedad holandesa, defender a los otros sectores transables, compensar un poco el problema de la apreciación cambiaria que va a haber de todas maneras, aun si tenemos superávit fiscal y aun si el Banco de la República se acaba de convencer de que hay que acumular mucho más reservas internacionales, cosa que ya ha comenzado a hacer, pero que creo que tiene un margen mucho más alto. Me parece que lo otro clave es asegurarnos que tomamos todas las medidas posibles para que los otros sectores transables como la industria y la agricultura puedan mejorar su productividad y su competitividad a pesar de la apreciación cambiaria. Y eso se logra invirtiendo bien los recursos tributarios que vienen del sector minero energético y de todos los sectores, mejorando la calidad de la infraestructura pública, un tema del cual vamos a hablar mañana, mejorando la calidad de la educación y con otras políticas como el estímulo a la innovación. Aquí hay otro tema muy importante que espero que Mauricio Santamaría nos va a hablar luego. Hicimos una reforma al régimen de regalías muy importante porque se va a ahorrar regalías, porque se reparten mejor dentro de los departamentos y se destinó un 10% de eso a estimular políticas de innovación, pero se hizo de una manera que no va a funcionar bien como está definido y entiendo que el gobierno está reconociendo que ahí hay un problema que es necesario corregir porque es esencial generar un sistema fuerte de estímulos a la innovación en los otros sectores. Y el otro tema fundamental es reducir las cargas al empleo formal, porque una industria y una agricultura que sufren un proceso de apreciación cambiaria y tienen que correr con unos sobrecostos enormes en el empleo, pues no van a poder competir y diversificar su producción y sus exportaciones. De manera que esta reforma tributaria, como le ha explicado Mauricio, realmente atiende al problema más importante que tenemos en este momento, al riesgo más importante que tenemos en la economía nacional. Aparte de eso, tiene un contenido de equidad fundamental, porque es que los altos índices de informalidad y desempleo se dicen muy fácil, pero ¿quiénes son las personas
a las que el sistema actual, con esos gravámenes tan altos al empleo formal, está botando a la informalidad o al desempleo. No son las personas calificadas, no somos ninguno de nosotros, son personas con bajos niveles de calificación que ganan en menos del salario mínimo en el sector informal o por ahí hasta 2 o 3 salarios mínimos. Es allí donde estos costos al empleo formal llevan a que no se contrate, porque personas de baja calificación, donde hay un salario mínimo que es muy alto por estándares internacionales. Esto hay que entenderlo bien. Cada vez que un economista dice que el salario mínimo es muy alto, le llueven truenos por una razón muy sencilla. Uno quisiera tener un salario mínimo altísimo, pero el salario mínimo no puede ser más alto que el salario promedio de la economía. Y el salario promedio de la economía depende de la productividad de la economía. Y nuestro salario mínimo, como proporción del salario promedio, es uno de los más altos de América Latina, el segundo después del de Guatemala. Entonces, teniendo un salario mínimo alto, además recargarlo con 60 o 70% de impuestos y de gravámenes, asegura que todos los empleadores del país, las empresas grandes, medianas y pequeñas, hacen lo imposible por contratar al trabajador no calificado de cerca del salario mínimo por métodos indirectos a través de la informalidad o los bota el desempleo. El grueso de las personas que caen en la informalidad o en el desempleo debido a los altos gravámenes son personas de bajos salarios y baja calificación. Es una injusticia monumental la que hemos estado propiciando en el país con este tipo de gravámenes. Por eso considero yo que esta propuesta de reforma tributaria es la más estructural que uno se puede imaginar. Los han criticado que porque no tiene 500 artículos entonces no es estructural. Creo que por el contrario, la reforma está enfocada a atender el problema más grave que tenemos en las finanzas públicas, que es una distorsión extraordinariamente grave para el crecimiento económico al gravar excesivamente el empleo formal y extraordinariamente grave para la equidad al botar millones de personas de baja calificación al desempleo o a la informalidad sin la protección social. El Congreso, repito, tiene una oportunidad de oro para mejorar los índices de credibilidad ante la opinión. Y es no solo apoyar esta idea, sino mejorarla. Déjenme decir solo 2 puntos más. ¿Alcanzo a decir 2 puntos más, Roberto? Uno es el siguiente. El tema del seguro de salud. Los trabajos recientes de las entidades internacionales, por ejemplo del Banco Mundial, del Banco Interamericano, demuestran sin lugar a dudas que los países que han basado el seguro de salud en contribuciones sobre el empleo formal han cometido un error gravísimo. ¿Por qué razones? Primero, porque hay personas que hoy día están en la formalidad y mañana pasan a la informalidad y luego vuelven a la formalidad. Y uno no puede tener un seguro de salud unos días y no otros porque uno no sabe cuándo se va a enfermar. Entonces resulta que están amparados por el seguro de salud cuando están en el sector formal y no cuando están en el sector informal. Esa equivocación la habíamos resuelto nosotros con el seguro subsidiado de salud para los informales. Y llegamos a un punto que desde el punto de vista de equidad es muy bueno, que es decir, se unifican los dos seguros. El formal tiene seguro de salud contribuyendo y el informal lo tiene gratis. ¿Cuál es el único problemita de eso? Obviamente, si yo tengo gratis el mismo seguro que tiene mi vecino contribuyendo, yo trato de quedarme en el sector informal. Y todos los empleadores de Colombia tienen la experiencia de trabajadores que tratan a veces de formalizar y le dicen, no doctor, yo no puedo tomar un trabajo formal, yo no puedo cotizar porque pierdo el CISBEN. Eso para los extranjeros quiere decir, pierdo el derecho a tener gratis un seguro y usted quiere ahora que yo tenga que pagar por ese seguro. Entonces, esa equivocación monumental que se creó
al basar el financiamiento del seguro de salud en las contribuciones del empleo formal, nos ha estado impulsando la informalidad y es una de las dos razones por las cuales hay una crisis financiera en el sistema de salud. La otra es un problema que tiene que ver con la Corte Constitucional y que tiene que resolverse mediante una ley estatutaria que limite el derecho de la salud. Pero lo que pasó fue lo siguiente: cuando se pensó el seguro de salud actual, se calculó que al día de hoy tendríamos una cobertura universal como casi la tenemos ya, pero que 2/3 partes estaríamos contribuyendo y 1/3 parte estaría recibiendo lo subsidiado. El estímulo hacia la informalidad que generamos por esa financiación fue tan fuerte que hoy día 2/3 partes están recibiendo el seguro subsidiado y 1/3 parte contribuyendo por las otras 2/3 partes. Por supuesto es imposible, eso no cuadra la ecuación. La crisis financiera del sistema de salud comenzó ahí. La agravó la Corte al comenzar a decir que todo el mundo tenía el derecho a exigir cosas que no estaban en el plan obligatorio de salud. Una vez que tengamos el seguro de salud financiado integralmente por el presupuesto, como se propone en esta reforma y como debe ser, va a ser mucho más fácil después ir a una ley estatutaria que diga con el plan obligatorio de salud actualizado y financiando con estos recursos que tenemos para el seguro de salud, que son finitos, todo el mundo puede calcular cuántos son, tenemos que hacer caber ahí el derecho a la salud. No podemos darnos lujos que ni siquiera Suecia se da de que cualquier tratamiento pueda ser cargado contra un seguro de salud. Entonces yo creo que esta reforma es el comienzo de la solución de la crisis financiera del sector salud, que es uno de los problemas más graves que tenemos en el país. Esa es la segunda razón por la cual considero que esta reforma tiene una importancia extraordinaria. Y el último punto, breve, es que me parece muy bien esa especie de impuesto presuntivo mínimo a las rentas de personas naturales. Yo tengo la responsabilidad de haber introducido en este país en la reforma del año 74 el concepto de impuesto presuntivo mínimo para las empresas, que ha sido muy importante, porque siempre ha habido en el país empresas manejadas familiarmente, de manera cerrada, que podrían evadir casi la totalidad de sus obligaciones si no hubiera un mínimo presuntivo que las obliga a que tengan que contribuir en alguna medida de todas maneras en relación a su patrimonio neto. Cualquier evaluación que hayamos hecho del 74 para acá muestra que el impuesto presuntivo mínimo le dio una gran equidad a la tributación empresarial. Lo que está proponiendo el gobierno es hacer lo mismo con las personas naturales. Esto es un impuesto presuntivo mínimo. Además no se lo inventaron los colombianos, esto se lo inventaron los mexicanos hace un tiempo con el llamado impuesto alternativo mínimo. México tenía exactamente el mismo problema que Colombia, un sistema tributario perforado por exenciones y deducciones que producía muy pocos recaudos y que era muy inequitativo porque los de mayor ingreso acababan pagando menos que los de menor ingreso. Agustín Carsten se inventó la idea del impuesto presuntivo mínimo, el impuesto alternativo mínimo, que creo que es casi el mismo nombre que tenemos acá. De manera que yo creo que tiene antecedentes muy importantes en nuestro régimen presuntivo a las empresas, en el impuesto alternativo mínimo de México. Creo que es una idea buena, creo que hay que apoyarlo, que si es 15% el mínimo, que esos ya son discusiones que el Congreso tendrá que afinar, pero creo que las direcciones fundamentales de la reforma son muy apropiadas. Es una reforma profundamente estructural y de una importancia extraordinaria. Muchas gracias.